compuesto por 4 núcleos. Estos núcleos van a formar, bueno, primero los vamos a dividir. Van a ser 3 sensitivos y 1 motor. ¿Ok? Estos 3 sensitivos pues van a ser el núcleo sensitivo principal, el núcleo sensitivo espinal y el núcleo mesencefálico, que también es sensitivo. Básicamente, lo que van a hacer todos estos núcleos va a ser que van a tener sus fibras principales. Todas sus fibras principales se van a juntar y van a formar lo que sería el ganglio del trigémino. Del ganglio del trigémino nosotros tenemos que recordar que van a tener, bueno, el 50% de sus fibras van a formar tractos ascendentes y el 50% y el otro 50% van a formar tractos descendentes. Esencialmente, lo que sería el ganglio del trigémino bueno, va a llevar la información de lo que serían las sensaciones de dolor, temperatura, tacto, presión de la piel, de la cara y de las membranas mucosas. Estos, como les había mencionado, van a ser tractos ascendentes y tractos descendentes. Los tractos ascendentes suelen ser principalmente de lo que sería el núcleo sensitivo principal y los tractos descendentes van a ser del núcleo espinal, esencialmente. También tenemos que reconocer que los tractos ascendentes propiamente van a llevar información de lo que sería del tacto y de la presión de la piel. En cambio, los tractos descendentes, esos son los que transportan las sensaciones de dolor y temperatura. Ahora, esencialmente todos los axones de las fibras van a ascender por lo que sería el lemnisco del trigémino, pasando por el núcleo posteromedial ventral del tálamo, llegando a la cápsula interna del giro posterocentral del área 3, 1 y 2, en lo que sería la corteza cerebral. Algo más que mencionar de aquí. Ah, claro, ¿no? Y que estos núcleos sensitivos básicamente son ASG, o todos los sensitivos se consideran ASG. Ya, siguiente diapositiva. Continuando, pues vamos a terminar con el núcleo motor, ¿ok? Que básicamente el núcleo motor van a ser, primero es clasificado como EVE, ¿ok? Y son fibras corticonucleares y fibras del núcleo de mesencefálico. Básicamente van a formar lo que sería el arco reflejo monosináptico. Ok, estos se van a encargar de inervar todos los músculos de la masticación. También va a inervar lo que sería el tensor del tímpano, el tensor del velo del paladar, el miloioideo y el viento anterior del epigástrico. Ahora, estos 4 núcleos, bueno, claro, estos 4 núcleos principalmente van a estar todos dispuestos, por decirlo así, a la misma altura, nosotros teniendo en cuenta primero el núcleo sensitivo principal, que este básicamente se va a encontrar en la parte posterior del puente. Luego nosotros vamos a tener el núcleo sensitivo mesencefálico, que se va a encontrar superior a este básicamente, y vamos a tener el núcleo sensitivo espinal, que se va a encontrar inferior a este. Básicamente van a formar, por decirlo así, toda una hilera desde lo que sería el acueducto mesencefálico hasta la cervical 2. Ajá. Van a formar todo ese tracto. Ahora, lateral a lo que nosotros sería, a donde nosotros encontramos el núcleo sensitivo principal, nosotros recién vamos a encontrar el núcleo motor, que también se encontraría pues a la misma altura, ¿no? Que el núcleo sensitivo principal. Ahora, para finalizar, el origen aparente pues sería la protuberancia lateral, no, sería en la cara lateral del puente, ¿ok? Que ahí nosotros vamos a tener tanto una raíz motora como una raíz, o sea, propiamente del nervio típico, que sería la más grande. Siguiente diapositiva. Ok, ahora vamos a pasarlo con lo que es Nerve of Ducens. Vamos primero a hablar de que el origen real aparente y el núcleo que lo conformaría. Vamos a ver que este nervio es netamente motor voluntario y su origen aparente va a estar en el surco protuberancial, específicamente en dirección a las pirámides superiores, como se puede observar en la imagen. Y de ahí tendríamos también el origen real, es netamente el núcleo abducens, que debe estar a nivel en el puente, a nivel del colículo facial. Y vamos a ver esta parte de acá, donde también se que anuncia como eminencia teres, que va a ser más que todo en lo que es en el cuarto ventrículo. Y anterior a esto va a estar fibras nerviosas del séptimo par craneal. No, los núcleos que lo conforman son netamente el núcleo ambiguo, que está inferior al glosofaringio. Vamos a ver que hay un núcleo extra, que lo describen algunos autores, pero más adelante. El núcleo abducens. Vamos a ver que, como dijimos, su núcleo es netamente el núcleo abducens, que está a nivel del puente, a nivel del colículo facial. Es componente final o eferente somático general, o sea, motor voluntario, y su función netamente es inervar la inervación del músculo recto lateral. Esto para el momento de la abducción del globo ocular. Estas serán las vías en las que intervienen, sino más que todo para en algunos reflejos que intervienen. Les hablo de un núcleo
accesorio, que en este caso es el núcleo de Heustein o para abducens, el cual se encarga más que todo de desviar la mirada hacia los lados, sobre todo en el plano horizontal, y esto gracias a lo que sería la vía piramidal. Y ahora vamos a hablar de lo que sería el nervio abducens, acerca de su exploración y algunas correlaciones clínicas. Vamos a ver que la correlación se clasifica dependiendo de la zona en la que se lesiona el nervio. Vamos a ver uno que es la lesión netamente del nervio abductor, que va a dar consigo lo que es una parálisis del músculo recto externo y también genera lo que sea una diplopía o visión doble. De igual manera, vamos a ver que cuando se intenta hacer la mirada horizontal, vamos a ver que el músculo va a estar paralizado, o sea, va a tener una parálisis de la mirada lateral, como se puede observar en las imágenes. Y tendríamos uno en la lesión en la base pontina, que le daría una hemiplegia alternante con una parálisis ipsilateral, una lesión en el tegmento pontino, que da una parálisis de recto externo ipsilateral y diplopía, como puede ser también como del nervio abductor, y lesiones del núcleo abductor, específicamente en lo que sería el fascículo longitudinal y medial y el nervio facial. Estos dos fascículos y el nervio facial van a estar en relación con lo que sea una lesión del núcleo abductor, siendo que genera una parálisis de la mirada horizontal y parálisis facial de tipo periférico. Y por último sería un infarto lacunar pequeño en el cual se afectarían algunos fascículos nerviosos para el nervio abducens, siendo que se da con lo que es una parálisis aislada del nervio abductor similar a la lesión del nervio abductor, como se puede ver en imágenes. Por el momento, lo que sea la evaluación, estos se evalúan con los otros núcleos, con los otros pares canales, como puede ser el oculomotor y el troclear, para realizar su evaluación clínica. Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de lo que es el nervio facial. Como un preámbulo, hablaremos del origen real y aparente del mismo nervio. En el origen real vamos a encontrar un núcleo que va a dar sensitivamente y dos núcleos motores. El núcleo sensitivo va a ser el ganglio geniculado, que va a tener dos funciones principales, una aferente somática general y una aferente sensitiva especial, que se va a ir a la inervación de la lengua. En los motores tenemos al núcleo salivar superior, el cual va a dar fibras motoras viscerales que van a ser parasimpáticas y van a ser eferentes viscerales generales, al igual que todos los núcleos parasimpáticos, en donde se va a dirigirse hacia las glándulas lagrimal, sublingual y submandibular. Y pues el núcleo motor del facial, que va a ser fibras netamente motoras para los músculos de la mímica facial. Ahora, acerca del origen aparente, se va a ubicar este nervio, va a salir en lo que es en el surco medulopontino o meduloprotuberencial, en el ángulo pontocerebeloso, y pues en la altura de la médula oblonga va a tener relación con lo que es el núcleo del tracto solitario, especialmente con la porción craneal, el cual va a dar la sensibilidad al gusto, y con la ayuda del tracto tegmental central va a llegar a la corteza somatosensorial, especialmente al área 44 de Brodmann, y también va a estar relación con el núcleo salivar, como ya lo mencioné. Siguiente, por favor. Ahora bien, como observamos en la imagen, es un corte transversal de lo que es el puente, a nivel de puente Barolio. Vamos a encontrar lo que es el núcleo motor principal, ¿no? El cual va a estar en relación con lo que les mencioné, con los músculos faciales y con los tractos que vienen de la corteza, con algunos tractos descendentes que ya les voy a mencionar. También este núcleo va a estar ubicado en la profundidad de lo que es la formación reticular, ¿no? En la parte inferior, que es el corte de la protuberancia anular. Ahora, tenemos también los dos núcleos parasimpáticos, los núcleos lacrimales y el núcleo salivatorio superior, el cual ya también va a estar ubicado en la nivel posterolateral, ¿no? Al núcleo motor principal, en donde va a recibir fibras aferentes del hipotálamo a través de las vías descendentes, y pues el núcleo lacrimal ya va a ir a las glándulas. Y los dos van a formar lo que es el nervio petroso mayor. Como ya vimos en el anterior aporte, este nervio va a pasar por el conducto auditivo interno, la porción laberíntica, timpánica, y para dirigirse a la parótida y dar sus ramas terminales, que ya conocemos. Ahora, hablando acerca de las vías, bueno, vamos a encontrar dos vías importantes, una corticobulbar y una reticulobulbar.
En acá vamos a mencionar principalmente a lo que es la corticobulbar, que se puede decir, la más importante, en donde se va a originarse en la corteza cerebral motora. De ahí se va a dirigirse hacia la cápsula interna, pero principalmente a nivel de la rodilla. Este no va a alcanzar la médula, por lo que se va a proyectarse hacia los núcleos de todos los nervios craneales. Algunas de las fibras se proyectan directamente sobre algunos núcleos, como puede ser del trigémino o también del nervio hipogloso, ¿no? Para la inervación bilateral. Además, que la mayoría de estas fibras va a terminar en los núcleos reticulares o lenticulares, antes de alcanzar a los núcleos de cada nervio craneal. Y también no olvidarse que va a tener relación con lo que es el tracto o la vía piramidal, el cual se encarga de movimientos voluntarios especializados, y la vía extrapiramidal, que tiene función de postura, equilibrio, también movimientos voluntarios y también involuntarios, y la vía simpática. Y bueno, para finalizar, acerca de la evaluación clínica, semiológicamente, pues vamos a pedir al paciente, primero, que enseñe los dientes por separado y haga como una sonrisa. Segundo, vamos a pedir de que al paciente cierre los ojos con fuerza y exploraremos al momento de... El explorador va a intentar abrir los ojos evaluando suavemente los párpados Grabando. superiores del paciente, lo que es ese reflejo corneal también. Y las patologías o las dificultades que puede haber hacia alterar este nervio va a ser boca torcida, pérdida del uso de los dos tercios anteriores de la lengua y pues la hemiplegia. Siguiente. Continuando, vamos a hablar sobre el nervio vestíbulo-coclear. Bueno, el nervio vestíbulo-coclear es principalmente sensorial y esto lo vamos a dividir en dos porciones o en dos nervios, ¿no? El primero, que es el nervio coclear, y el segundo, que es el nervio vestibular. Bueno, en el origen real, el nervio coclear principalmente tiene su origen real en el ganglio coclear, que también se le conoce como ganglio espiral o de Corti. Y el nervio vestibular va a tener su origen real en el ganglio vestibular, o también llamado como el ganglio de Scarpa. Al ser el nervio vestibular un nervio sensorial, este va a recibir aferencias, es decir, que su vía principal va a ser aferente somático especial. Especial porque se van a encargar de la audición y de lo que es el equilibrio. Entonces, la información que estos van a conducir tienen que venir del medio hacia la corteza. Es por eso que son aferentes. Y también es importante mencionar que ambos ganglios los vamos a encontrar dentro de lo que es el oído interno. Y, por ejemplo, estos van a tener gran importancia en lo que es el sacro, el utrículo y los conductos semicirculares. Vamos a encontrar también los núcleos, en este caso núcleos principales o los núcleos dorsales somáticos, tanto para el nervio vestibular como para el nervio coclear. El nervio vestibular está constituido principalmente por 4 nervios. Estos se van a ubicar en lo que es el área vestibular del cuarto ventrículo. Y los núcleos cocleares vamos a encontrar, por ejemplo, en lo que es la parte que está abajo de la parte lateral de lo que es el receso del cuarto ventrículo. Y en realidad ambos están relacionados, ¿no? Están casi juntos, es por eso que también podemos ubicarlos. Y en el origen aparente vamos a diferenciar de que este nervio vestíbulo-coclear sale como un solo nervio y va a estar en lo que es el surco bulboprotuberencial a nivel del ángulo pontocerebeloso, que va a estar al costado y lateral de lo que es el nervio facial y al lado del intermedio, ¿no? Y también es importante mencionar, como les había dicho, de que estos los vamos a ubicar en lo que es el oído interno. Y en el oído interno se va a formar lo que es el conducto en espiral, que podemos ver el conducto coclear en la imagen. Y en un corte que vamos a encontrar lo que es el modiolo y, por ejemplo, la rampa, ¿no? Que en específico va a ser aquellos que van a recibir la frecuencia, en este caso de las ondas sonoras. La parte del vértice, en este caso, va a estar relacionado específicamente con lo que son los tonos bajos, y los tonos altos van a estar relacionados con la parte basal o la base. Es importante también mencionar de que el órgano de Corti y tanto el ganglio vestibular son importantes para poder procesar esta información. Siguiente, por favor. Entonces, primero vamos a hablar de lo que es el nervio coclear, que está relacionado específicamente con la vía acústica, es decir, que su función principal es la audición.
En este vamos a ubicarlo que la primera neurona o la primera información va a partir de lo que es el ganglio de Corti o el gono de Corti, como les había indicado, que se va a ubicar dentro de lo que es el oído interno. Este principalmente se va a conducir a lo que es el bulbo protuberencial. En este caso, va a tener la conexión con la segunda neurona en lo que es los núcleos que les había mencionado, ¿no? En la parte del suelo del cuarto ventrículo. Y de este va a tener una información cruzada, es decir, que se va a cruzar hacia el lado contralateral. Y en este caso va a formar lo que es el hemisco lateral, ¿no? Que podemos observarlo, que también lo conocen como cinta de Rayleigh, porque es lateral. Y al momento de hacer este entrecruzamiento va a bordear a lo que es el cuerpo trapezoide. En este caso, el cuerpo trapezoide es importante porque dentro de estas vamos a encontrar lo que son las estrías acústicas que van a estar originando, en este caso, la tercera sinapsis, es decir, para que salga la tercera neurona. Después se va a dirigir superiormente hacia lo que es, va a atravesar el mesencéfalo, en este caso como les había mencionado, el hemisco lateral, entonces va a ser una vía lateral, y va a llegar hacia el tálamo. En este caso va a ser su cuarto sinapsis y vamos a encontrar al cuarto núcleo, o bueno, a la cuarta neurona, que va a ser en el ganglio geniculado interno, algunos también le llaman ganglio geniculado lateral. Y en este vamos a tener, por ejemplo, para que pueda ingresar a lo que es la corteza, a la área específica de, en este caso, estas áreas, perdón, áreas que se relacionan con la audición, que va a ser la 41, la 28, la 42 y la 20. Cada uno específico, ¿no? Para su función. Y es importante también mencionar de que toda esta vía se va a relacionar con reflejos oculomotores, es decir, el reflejo que hay cuando alguien escucha con respecto a los movimientos de los ojos. En este caso, también para la expresión, y también vamos a encontrar que está relacionado con los nervios, con el trigémino y con el abducens. Y también es, como ya les había dicho, ¿no? El ganglio vamos a encontrar en el oído interno. En este caso se va la información o cómo se desarrolla todo lo que son las ondas sonoras a través de las vibraciones. Y con esta vibración, por ejemplo, se va a conducir a través del conducto de espiral de Rosenthal, lo que les decía, las espirales que se forman en lo que es el conducto coclear, y va a pasar a la colmena del modiolo, que es mucho más medial, casi por el medio, para llegar al ganglio, ¿no? Al ganglio que se va a formar en la imagen, como podemos observarlo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, el nervio vestibular. El nervio vestibular está principalmente relacionado con lo que es el equilibrio, y también algunos mencionan de que está relacionado al momento de equilibrarnos con el posicionamiento y el movimiento de la cabeza. Acá, al igual que lo que es el nervio coclear, vamos a encontrar lo que es un núcleo en lo que es el oído interno, en este caso ya también en el ganglio de Scarpa. Es importante mencionarlo porque de acá va a partir su primera neurona, y para que bueno, se dice que toma dos vías, ¿no? Una que es específicamente directa y otra que va a ser sin cruzar al cuerpo trapezoidal, pero que va a ser contralateral. ¿Para qué? Para que ambos lleguen a lo que es la corteza temporal, para poder procesar esta información. Ya, entonces, esta vía principalmente vamos a tener dos núcleos, en este caso uno que es el núcleo dorsal y ventral, y el otro que es el núcleo vestibular. Bueno, como les había dicho, existen dentro de ese núcleo vestibular de la segunda neurona, vamos a encontrar cuatro núcleos, que podemos ver acá los nombres, que bueno, son un poco difícil de mencionarlos, y allí vamos a desarrollar lo que es el haz vestibuloespinal, ¿no? Que va a llegar a este nivel. En la parte de los núcleos auditivos dorsal y ventral, estos se van a hacer contralateral, y entonces estos van a subir por el lado opuesto hacia lo que es la corteza. Mientras que los núcleos vestibulares, los cuatro núcleos vestibulares, van a ir de manera directa. Van a atravesar lo que es el mesencéfalo, donde van a hacer su tercera sinapsis y de donde va a salir la tercera neurona. Y esto, en el caso de lo que son los núcleos auditivos, va a hacerlo a nivel del tubérculo cuadrigémino inferior, o también algunos lo consideran como cuerpo geniculado, perdón, como tubérculo cuadrigémino inferior nada más, o como la cinta de Rey o lateral, que está considerado como dentro de las vías reflejas o la vía que permite que se procese esta información. Y esta va a pasar al tálamo y luego va a llegar al encéfalo, donde va a estar su quinta neurona y para el procesamiento de esta información, ¿no? En esta vía vestibular es importante también mencionar de que es principalmente cefálica, porque va a estar relacionado con los conductos semicirculares, los cuales van a emitir este tipo de información a través del laberinto que se forma, para poder indicar a la persona dónde está parado y cómo está parado. Y también va a ser refleja porque esto permite a la persona poder moverse sin caerse, ¿no?
Y también va a estar lo que es la parte cerebelosa, porque en el cerebro en que se le equilibra el lóbulo, donde podemos encontrar que es una de las principales funciones mucho más antiguas porque está relacionada con el equilibrio, ¿no? Que es principal en el hombre. Siguiente, por favor. Faringio. Como sabemos, este nervio es mixto, entonces va a tener una parte sensitiva y una parte motora. En cuanto referido a la parte motora, esta pues va a recibir la información desde la periferia y vamos a poder dividirla en dos aspectos, una eferente visceral especial y una general. La especial encargada de llevar inervación para el correcto funcionamiento de lo que son los músculos branquiales y la general que va a ir hacia por ejemplo, en este caso como ir al corazón. En cuanto a las sensitivas, este es proveniente del sistema nervioso central. Y vamos a tener, bueno, evidentemente, puras aferencias. La sensitiva general, referido al tacto, a la temperatura, la termogénesis y el dolor. Una aferente visceral general y especial. La especial referida, por ejemplo, a los músculos de la lengua y la general al corazón. Siguiente. Ok, como tal, anatómicamente, en la predisposición de lo que es el ganglio del nervio glosofaringeo, vamos a dividirlo en dos ganglios, un ganglio superior y un ganglio inferior. El ganglio inferior, como ya lo hemos visto en clase, se encuentra en la fosita petrosa, que está en la parte posterior inferior de lo que es en conjunto la fosa y el agujero yugular. Ya, lo que vendría a ser el ganglio superior lleva información aferente sensitiva general y el ganglio inferior va a llevar aferencias viscerales generales y especiales. Entonces, el ganglio superior, va a ser un aferente sensitivo general, va a llevar inervación de lo que es información de dolor, tacto y temperatura o termoalgesia. Esto referido al tercio posterior de la lengua, a la orofaringe, al oído medio y a lo que es la trompa de Eustaquio. Y lo que es el ganglio inferior, que lleva información aferente visceral general y especial, esta va a estar referida a lo que es la parte gustativa del tercio posterior de la lengua. Y también, esto es muy importante, en la parte intermedia de lo que es la bifurcación de la carótida común, justamente en esta parte tenemos lo que se conoce como cuerpo o glomus carotidio. Y en la parte inicial, en la parte más proximal de lo que es la arteria carótida interna, tenemos una especie de un ensanchamiento que se denomina como seno carotidio. Y está inervado justamente, y va a recibir fibras, es justamente lo que es el ganglio inferior. Pero esto también va a recibir información de lo que es el nervio vago. Siguiente diapositiva. Ok, ahora hablando un poco de cómo se va a encontrar sus núcleos de origen, bueno, en este caso refiriéndonos a lo que es el origen real, mencionamos que pues, es mixto, entonces va a tener su parte motora. Este va a estar, o vamos a obtenerlo a partir de lo que es el núcleo ambiguo, ¿ya? El núcleo ambiguo, en un corte, lo que va a ser sagital de lo que es frente al tronco, va a estar en la parte posterior o acá en la parte posterior, es referente a lo que es al núcleo olivar, ¿ya? Ahora, también vamos a mencionar al núcleo salivar inferior, que también nace a partir de aquí. Para mencionar, el núcleo salivar superior viene de lo que es el nervio facial. Este se va a encargar de llevar información visceral general, ¿ya? Perdón, este corte es a nivel de la médula oblonga, perdón. Y en cuanto a su relación, está dorsal lo que es al núcleo olivar y se va a encontrar medial, bueno, se va a encontrar medial y en la parte inferior a lo que es el núcleo motor del doceavo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora, refiriendo un poco más a lo que es la información de esto, el núcleo salivar inferior lleva también información, bueno, previamente o previo al hacer un sinapsis en lo que es el ganglio óptico, va a llevar información para la glándula parótida.
Y el núcleo ambiguo, que es eferente visceral especial, que es más que todo motor, por el mismo hecho que es eferente, va para los músculos estiliofaringio y para lo que son, que bueno, que es proveniente de los arcos branquiales. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, esto es un corte axial de lo que es todo lo que es el tronco. Justamente vamos a ver en la parte inferior a lo que es una especie de bola que se va a caracterizar de los otros núcleos. Ese es el núcleo olivar inferior y justamente en su parte posterior vamos a ver una tira de color roja, que es el núcleo ambiguo. Ya, justamente de aquí, a partir de donde nace el glosofaringio, pero no solamente nacen estos, nace el 9, 10 y el número 11. También está en relación con lo que es la información aferente en el núcleo del tracto solitario, que está mucho más posterior, pero esto se va a encargar nada más de dar origen al 7, 9 y 10. Ya. Ahora vamos a estar con lo que sería el nervio vago, que es uno de los más largos e importantes. Vamos a ver que tiene 5 componentes, que va a tener, algunos mencionan 5 componentes y otros autores mencionan 4 componentes, siendo el extremo motor voluntario, el motor involuntario, el sensitivo general, el sentido visceral general y el sentido visceral especial. El origen real y el aparente es el que va a ser de manera general, siendo lo que es el surco retroolivar de la médula oblonga, como se puede observar en la imagen, y los orígenes reales vamos a tener que son los núcleos. Por parte del componente motor voluntario, el núcleo motor, el motor involuntario que va a ser el núcleo parasimpático, el sentido general por la parte del ganglio superior, que va a ser cerca del auricular, el sentido visceral general, el ganglio inferior o plexiforme, y igualmente el sentido visceral especial va a ser del ganglio inferior. Los núcleos como tal, vamos a ver que por parte del motor voluntario tenemos al núcleo ambiguo, que va a estar inferior al del glosofaringio, el motor involuntario que tiene el núcleo dorsal del vago y el ambiguo, específicamente la porción media, y la sensitiva general que va a ser el núcleo del fascículo espinal del nervio trigémino. Y por parte de lo que sea el núcleo visceral general, tenemos al núcleo del tracto solitario que está inferior a la raíz sensitiva del glosofaringio y el sentido visceral especial que está cerca del núcleo viscerosensitivo contiguo al núcleo dorsal del vago. Acerca de las funciones de estos núcleos, vemos que primero tenemos los componentes funcionales, que primero es diferente visceral especial, como ya se mencionó, y acerca de las funciones, tenemos que principalmente inerva que sea el paladar blando, la faringe, la laringe y un tercio superior del esófago. Según lo que es el núcleo dorsal del vago, más que todo el parasimpático, es el control de cardiorrespiratorio y el tubo digestivo. El otro, que es el núcleo fascicular espinal, que es el aferente somático general, se encarga principalmente de la inervación de la piel, del dorso del pabellón de la aurícula y el conducto auditivo externo. Y el núcleo del tracto solitario o aferente visceral general se encarga de inervar lo que sea la faringe, la laringe, la tráquea, el esófago y otras vísceras torácicas abdominales. Puede ser neumogástrico, ¿no? Neumogástrico al nervio. Y el viscerosensitivo, que es más que todo aferente visceral especial, que es los puntos de partida para reflejos como la deglución, el vómito, la tos. Y acerca de su técnica exploratoria, vamos a pasar únicamente a las enfermedades, que generalmente se dan en casos de meningiocefalitis, rabia, neoplasias, otros padecimientos, especialmente de bulborraquídeo o un traumatismo craneoencefálico. Generalmente lo principal que se espera son la disfonía y la fonía. La disfonía siendo los cambios en la voz, como puede ser voz ronca, poco sonora o voz bitonal, y afonía como puede ser pérdida de la voz por parálisis de ambas cuerdas vocales. Bueno, hablando ahora del nervio accesorio, el nervio accesorio va a tener, en este caso, origen real y origen aparente, pero va a estar dividido también en una parte que es una raíz craneal y otra que es una raíz espinal. En específico, el nervio accesorio tiene función motora, por lo cual, por ejemplo, la porción craneal se va a originar, en este caso, a nivel de lo que es el núcleo ambiguo, que va a estar ubicado en lo que es la médula oblonga, específicamente en el tronco encefálico. Mientras que la raíz espinal va a provenir de lo que son las neuronas motoras que van a estar situadas específicamente entre el segmento C1 a C6, que van a estar en la médula espinal cervical. Estos, a conducir información motora, van a estar relacionados, el primero, la raíz craneal, con lo que es la eferencia visceral especial, porque está dentro de lo que es el núcleo ambiguo. Y el núcleo ambiguo, al estar formado por el par 9, 10 y 11, está relacionado con lo que es la eferencia visceral especial. Y
En este caso, el nervio accesorio va a cumplir la función principal de lo que es inervar a los músculos intrínsecos de la laringe a través del nervio laringeo recurrente. En este caso, bueno, se va a ayudar de ese recorrido y va a ser el que se va a unir en este caso a lo que es el vago para poder inervar, en este caso, lo que les decía, ¿no? Los músculos intrínsecos de la laringe. Y lo que es la raíz espinal es específicamente motor, es por eso que es eferente somático. Y vamos a encontrar también lo que es un origen aparente. En este caso, el origen aparente está relacionado a lo que es la raíz craneal, a lo que está en lo que es el surco entre lo que es el bulbo y el raquídeo y la oliva inferior. Y la raíz espinal que va a estar en la emergencia de lo que es la médula espinal cervical. En este caso va a estar relacionado con lo que son las raíces dorsales y ventrales para que haya una ascendencia en lo que es el foramen magno, para que éste pueda unirse a lo que es la raíz craneal, ¿no? Y vamos a encontrarlo a este nivel, que va a estar por encima, se podría decir, de lo que es el nervio vago, ¿no? Y vamos a encontrar también lo que son los núcleos. En este caso, como les había mencionado, la raíz craneal va a estar relacionado con el núcleo ambiguo. En este caso, el núcleo ambiguo está ubicado en lo que es la parte detrás de la oliva, ¿no? Y está relacionado específicamente en la porción craneal, en este caso, la parte más inferior de lo que es el núcleo del núcleo ambiguo, y también va a estar relacionado con lo que son las porciones, ¿no? En este caso, la porción inferior, que va a estar relacionada específicamente con el núcleo ambiguo, y una falla a nivel de este nervio va a ocasionar lo que es la disfagia, y una porción mucho más espinal que va a estar en lo que son las astas de estos segmentos de C6 a C5 a C6, en este caso para inervar lo que son los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Siguiente, por favor. Y para terminar, hablaré sobre lo que es el nervio hipogloso. Bueno, el nervio hipogloso tiene su origen real en lo que es el bulbo raquídeo, específicamente en el núcleo del nervio hipogloso. Y su origen aparente va a ser a través del surco preolivar. Bueno, este nervio va a ser específicamente motor, ya que va a inervar a los músculos de la lengua, excepto el peratogloso. Una vez que va a salir del cráneo a través del conducto del hipogloso, que se va a encontrar en el occipital, va a descender y va a viajar por la región cervical. Primero va a pasar a lo que es medial el nervio vago y a la vena yugular interna, y luego se va a situar entre la arteria carótida interna y la vena yugular interna. Luego va a descender y va a hacer una curvatura hacia adelante, cruzando la arteria carótida externa para dirigirse a lo que es la región anterior del cuello. Y finalmente se va a distribuir a lo que son los músculos de la lengua, inervándolos. Siguiente, por favor. Bueno, sus ramas más importantes son las ramas meningias, las ramas descendentes, la rama del nervio genioideo y las ramas linguales. Pero también va a haber una pequeña unión entre lo que es el plexo cervical, ya que va a formar el hipogloso con lo que es el C1 y C2, que se van a distribuir a algunos músculos del cuello, como los infrayooideos. Como ya lo mencioné, este nervio va a ser exclusivamente motor, es decir, va a ser referente somático general. Bueno, eso sería todo. Gracias. Listo, Antonella, por favor, ¿puedes subir tus diapositivas de Cerebelo? Doctor, compañeros todos, en esta oportunidad vamos a comenzar hablando acerca del cerebelo en nuestra exposición. Siguiente diapo, por favor. Ok, para comenzar primero hablaremos que el cerebelo, como datos importantes o relevantes, hablaremos que básicamente va a pesar 150 gramos, va a medir 10 centímetros de ancho y 5 centímetros de alto. Ahora pasaremos a hablar un poquito más de sus generalidades, como su ubicación, funciones y organización. Primero hablaremos que dentro de su ubicación, como lo vemos en la imagen, está ubicada o situado debajo del lóbulo en los óvulos occipitales del cerebro y detrás del bulbo raquídeo y la protuberancia, separándose de estos por 4 ventrículos. Su función principal va a ser el ajustar y afinar sus movimientos, que
que se originan a través de la corteza cerebral, además que van a regular tanto el tono muscular, el equilibrio y la postura. También tiene un papel muy importante en lo que va a ser la memoria motora y la amplificación de los movimientos. Dentro de su organización que vamos a tener del cerebelo, hablaremos que va a estar compuesto por dos hemisferios cerebelosos y una parte cerebral llamada vermis, que está, pues si hablamos un poquito más de la vermis, es en la parte funcional, hablaremos que está involucrado en la coordinación de los movimientos, o sea, en nuestro eje corporal, como movimientos de nuestra cabeza, el cuello, tronco y extremidades. La vermis va a estar dividido pues en dos partes, que sería una superior y una inferior, que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de la configuración externa del cerebelo. Sabremos que va a estar compuesta por tres caras, que va a ser una cara superior, una cara inferior y una cara anterior. Pues pasando a la cara superior, sabremos que está dividida por una cisura primaria que va a separar el lóbulo anterior del posterior. Los hemisferios cerebelosos, que estas caras están conectadas por la vermis superior y las folias en esta región que va a estar organizada de sentido horizontal, que la podemos ver en la imagen. Esta región se puede identificar por los lóbulos y las subdivisiones en el lóbulo anterior como en el lóbulo posterior, separados por una cisura primaria. Y pues también pues el vermis en su parte superior que contiene las áreas como la língula y el lóbulo central. Si pasamos a ver nuestra cara inferior, pues veremos que también se llama cara ventral, ya que está pues más adentro. Está orientada hacia el tronco encefálico. Está dividida por una fisura horizontal, que va a separar el lóbulo posterior del lóbulo folocomotor. Perdón, foculonoludar. Esta estructura es importante para nuestro equilibrio. En el centro de la cara inferior se encuentra la vermis inferior, que está dividida en varias estructuras. El hemisferio de esta parte del cerebro tiene una estructura mucho más importante, que va a ser la amígdala cerebral, que sabremos que la amígdala va a estar involucrada en lo que es la memoria y el aprendizaje. En nuestra cara anterior podemos ver que también se le puede considerar o se le puede llamar como también una cara ventral. El cerebelo se va a relacionar en el tronco encefálico principalmente por los nódulos cerebelosos que van a conectar al mesencéfalo y a la protuberancia, así como también en el bulbo raquídeo. El cerebelo se va a conectar en el tronco encefálico a través de tres pedúnculos, que va a ser el pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio y por último, pues el inferior. Esta región también se puede observar el nódulo de una forma del lóbulo foculonoludar y los fóculos. Para poder hablar un poco más o relacionado aparte de las generalidades de lo que va a ser el cerebelo, también podemos hablar que su forma va a ser pues de una mariposa con las alas extendidas, como lo podemos ver como en la cara superior, ¿no? Que tiene como que la parte del cuerpito y las dos alas. Así como también podemos hablar que va a ocupar o va a estar situada detrás del lóbulo y las protuberancias, y también que se va a conectar con el tronco cerebral a través de los pedúnculos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para entender un poco más sobre la cara anterior o ventricular, esta va a participar en la formación del cuarto ventrículo. Además, en esta cara se va a encontrar los tres pares de pedúnculos cerebelosos. Y bueno, para estudiar esta cara va a ser fundamental la sección, ¿no?, de los pedúnculos. Y bueno, aquí el cuarto ventrículo está comprendido superiormente entre la língula y el velo medular anterior, que también es llamado la válvula de Vieussens, e inferiormente por el nódulo vermiano. Y esta parte del cuarto ventrículo, como se puede ver en la imagen, va a invadir bastante al cerebelo, ¿no?, denominándose a esta invasión fastigia. Siguiente diapositiva, por favor.
Ahora hablando del nódulo, esta se va a prolongar a los dos lados por dos laminillas de sustancia blanca y por encima de las amígdalas cerebelosas llamadas las válvulas de Tarín, que llegan lateralmente hasta el flóculo. Esta va a estar situado entre los pedúnculos cerebelosos medios, ¿no? Y a los lados del cuarto ventrículo se van a observar los tres pares de pedúnculos cerebelosos y más externamente la cara anterior de los hemisferios cerebelosos. Y bueno, las relaciones más trascendentales, en su parte media, de superior a inferior, se va a relacionar con los nervios trocleares, los pedúnculos cerebelosos superiores, el cuarto ventrículo y los pedúnculos cerebelosos medios y los inferiores. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, por hablar en su división funcional del cerebelo, se va a dividir en tres regiones funcionales importantes, como por ejemplo el arquicerebelo, que va a estar involucrado más que todo en el equilibrio y la coordinación ocular. El paleocerebelo, que va a estar encargado del tono muscular y la postura, y el neocerebelo, que va a participar en la coordinación fina y la planificación de movimientos voluntarios. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí se va a explicar más ampliamente. Por ejemplo, en la segmentación periférica y en su división filogenética del paleocerebelo, o también anterior llamado, va a estar las lesiones de las haces espinocerebelosos dorsales, que estas van a conectar, ¿no?, al lóbulo anterior. Por ejemplo, esto se va a dar debido a enfermedades 10 mielinizantes, perdón, que se va a producir principalmente una ataxia en las extremidades inferiores. Esto quiere decir que va a haber una pérdida de coordinación, ¿no?, de las extremidades inferiores. Por otro lado, se va a ver al posterior o neocerebelo, que en esta porción del cerebelo las lesiones van a producir más que todo un temblor intencional, y este tipo de temblor también se hace presente en las lesiones del fascículo dentotalámico y se caracteriza por la falta de coordinación de los movimientos voluntarios, que también es llamado la sinergia, ¿no? O también la disminución del tono muscular, o también llamado hipotonía, y también la dismetría, que esto quiere decir cuando el paciente intenta tocar un objeto y se excede o se queda corto, ¿no?, al hacer este movimiento. Y también la disdiacocinesia, que va a ser la capacidad de ejecutar movimientos alternativos rápidos como la pronación o la supinación. Y por último, el lóbulo flóculo-nodular o arquicerebelo, que esta va a ser de filogenia más antigua. Este va a ser el responsable de la coordinación de los músculos, que van a ser asociados con el equilibrio, ¿no?, como ya lo mencioné anteriormente, y su lesión va a producir alteraciones de esta, más que todo de los músculos paraxiales, dando lugar a la ataxia del tronco. Y por este motivo, el paciente va a intentar caminar ampliando su base de sustentación, por así decirlo, ¿no?, como separar los pies o tambaleando o balanceándose el tronco. Y bueno, aquí los núcleos centrales que van a tener relación con la filogenia, por ejemplo, en el paleocerebelo, van a ser los globosos e involiforme, que juntos se llaman interpósitos. Por otro lado está el neocerebelo, que este va a tener como núcleo central al dentado, y al arquicerebelo, que va a ser el núcleo del techo, o también llamado fascijo. Bueno, hablando ya también sobre la configuración interna del cerebelo, vamos a tener que en sí la corteza cerebelosa va a estar organizada en tres capas. Va a tener la capa molecular, la capa de las células de Purkinje y la capa granular. Cada capa va a tener una función específica en el procesamiento de la información motora. Como le mencionó mi compañera, va a ser encargada más que todo de función motora, ¿no? Entonces la capa molecular va a contener principalmente interneuronas y dendritas de las células de Purkinje, y su función principal va a ser integrar señales provenientes de diferentes áreas del cerebelo y del sistema nervioso central. La capa de células de Purkinje va a tener a las células de Purkinje, valga la redundancia, y estas van a ser neuronas grandes que van a enviar sus axones a los núcleos profundos del cerebelo.
van a ser cruciales para la modulación de la actividad motora y el aprendizaje motor. Y la capa granular, que va a estar compuesta por células granulares, y esta capa va a recibir información sensorial y motora. Sus axones van a, por así decirlo, comunicar a la capa molecular con la capa de la célula de Purkinje y las van a conectar con sus dendritas. Hablando sobre los núcleos profundos del cerebelo, como ya lo mencionó mi compañera, vamos a tener al núcleo dentado, al interpuesto o interpósito y el fastigial o de fastigio. El dentado va a estar involucrado en la planificación y ejecución de movimientos voluntarios y va a recibir información de la corteza cerebral y enviando proyecciones al tálamo. El interpuesto o interpósito va a participar en la regulación del tono muscular y la coordinación. Este va a conectar con estructuras del tronco encefálico que van a controlar la postura y el equilibrio. Y el núcleo fastigio, de igual forma, va a tener conexión con los núcleos vestibulares para la estabilidad corporal. Entonces, en su configuración interna vamos a tener fibras aferentes y fibras eferentes. Las fibras aferentes que observamos son las fibras trepadoras y las musgosas. Las trepadoras se van a originar en el núcleo orivar inferior y van a tener conexión directa con las células de Purkinje, mientras que las fibras musgosas se van a originar en la médula espinal o en los núcleos vestibulares y van a tener conexión con las células granulosas y luego a las células de Purkinje. Hablando sobre las fibras eferentes, vamos a tener a los axones de las células de Purkinje que su función va a ser la principal vía eferente que tiene el cerebelo y va a estar destinado a los núcleos cerebelosos profundos. Y también algunas proyecciones que se van a originar de los núcleos cerebelosos profundos que van a salir a través de los pedúnculos cerebelosos. Bueno, ahora hablando sobre las conexiones de ¿cómo se llama? Del cerebelo en general, vamos a tener a las conexiones del arquicerebelo. En este caso, va a conectar el lóbulo flóculo nodular con el núcleo fastigial y el núcleo fastigial con la corteza. Otra vez vamos a encontrar vías aferentes y vías eferentes. En este caso, en sus vías aferentes vamos a tener fibras vestíbulo-cerebelosas directas e indirectas. Las directas se van a originar en las neuronas del ganglio vestibular, también llamado de escarpa. Su trayectoria va a ser a través de axones que van a viajar directamente a la corteza flóculo nodular y van a usar los pedúnculos cerebelosos inferiores como vía de entrada. En cambio, las indirectas se van a originar del ganglio vestibular, pero van a ir primero al núcleo fastigial y van a dar una vuelta todavía. Entonces van a hacer sinapsis entre los núcleos vestibulares medial y lateral. Y también van a utilizar el pedúnculo cerebeloso inferior, como en este caso el cuerpo restiforme, como su ruta. Hablando ya también sobre las vías eferentes del arquicerebelo, vamos a tener a los fascículos fastigiobulbares directos o cruzados, perdón. El origen del directo va a ser en el núcleo del fastigio y va a tener como destino a los núcleos vestibulares, la formación reticular, núcleos de los nervios craneales 3, 4, 6, 7, 9 y 11. Su función va a ser la de coordinar el equilibrio y los movimientos oculares. En cambio, el cruzado se va a originar en el núcleo del fastigio, pero en la parte opuesta del cerebelo. Su trayectoria va a ser que va a cruzar hacia el lado opuesto del cerebelo y va a terminar en los núcleos vestibular lateral, en las formaciones reticulares y en los nervios craneales, al igual que los anteriores. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre lo que son las conexiones del palio cerebelo, que esta va a conectar lo que es el lóbulo anterior del cerebelo con los núcleos globoso y emboliformes, ¿no? Mediante vías aferentes y eferentes.
En las vías aferentes vamos a tener lo que es el haz espinocerebeloso dorsal directo de Flesching, que esta va a llegar a la corteza paleocerebelosa del mismo lado por lo que son los pedúnculos cerebelosos inferiores, llevando impulsos propioceptivos inconscientes del tronco y de los miembros inferiores. También tenemos lo que son los haz espinocerebeloso, el haz espinocerebeloso ventral cruzado de Cowers, que este va a llegar a la corteza paleocerebelosa por los pedúnculos cerebelosos superiores, llevando impulsos propioceptivos inconscientes del tronco y extremidades inferiores. Siguiente, por favor. También vamos a tener lo que es el haz cúneo-cerebeloso, que este se va a originar del núcleo cuneiforme accesorio que se va a encontrar en lo que es en la médula oblonga y que va a la corteza paleocerebelosa por los pedúnculos cerebelosos inferiores, llevando impulsos propioceptivos inconscientes de los músculos, perdón, de los miembros superiores y del cuello. Con respecto a lo que son las vías eferentes, el impulso nervioso que se va a generar va a ir hacia lo que es la corteza paleocerebelosa por los axones de las células de Purkinje y estos se van a ir específicamente a lo que son los núcleos interpósitos o interpuestos, ¿no? Acá vamos a tener lo que son las fibras interpósito-rúbricas o cerebelorrúbricas que se van a originar en el núcleo interpósito y que van por el pedúnculo cerebeloso superior, van a entrecruzarse con sus contrarios, específicamente lo que es en el mesencéfalo y van a terminar en el núcleo rojo. Después de este se va a desprender lo que es el haz rubroespinal y este va a tener una conexión especial que es entre el cerebelo y la médula espinal. También tenemos lo que son las fibras interpósito-talámicas o cerebelotalámicas, que van a salir de los núcleos interpósitos y van a llegar al tálamo, bueno, al tálamo opuesto a través de lo que son los pedúnculos cerebelosos superiores. Estas fibras en general van a participar en lo que es el control del tono muscular postural, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, finalizando, vamos a tener lo que son las conexiones del neocerebelo, que esta va a conectar lo que es el lóbulo posterior con los núcleos dentados, también por vías aferentes y vías eferentes, ¿no? Con respecto a las vías aferentes, vamos a tener lo que son las fibras pontocerebelosas o musgosas, que estas van a ser cruzadas y van a llegar a la corteza cerebelosa, formando los pedúnculos cerebelosos medios. Van a representar a los axones de las neuronas del puente y van a ser sometidas a descargas en la corteza cerebral por fibras corticopontinas. Bueno, también van a estar lo que son las fibras olivocerebelosas o trepadoras, que se van a originar en el núcleo del oliva vulvar, se van a entrecruzar y van a llegar a la corteza neocerebelosa por el pedúnculo cerebeloso inferior del lado opuesto. Siguiente diapositiva, por favor. Y para terminar, vamos a tener lo que son las vías eferentes del neocerebelo, que el estímulo nervioso que se va a originar en la corteza del neocerebelo, se va a proyectar en el núcleo dentado, ¿no? Acá vamos a tener lo que son las fibras olivorúbricas, que se van a originar en la oliva cerebelosa y van a llegar al pedúnculo cerebeloso superior, se van a decusar para hacer sinapsis con las células del núcleo rojo del lado contrario. Y las fibras olivotalámicas que van a ser del núcleo dentado del cerebelo van a ascender por el pedúnculo cerebeloso superior y van a llegar al núcleo ventrolateral del tálamo del lado contrario. Su función en general de estas fibras va a ser, va a ser que va a intervenir en lo que es la sinergia muscular, especialmente de lo que son los miembros superiores, ¿no? Gracias. Listo, doctora. Mañana continuaremos con la exposición de cerebelo del grupo B. En las horas teóricas, no se olviden que hacemos las clases en la ARAP. Está bien, doctora. Ya, En el doctor, mismo está bien. salón Descansen, del doctores. anterior lunes, doctora. Disfruten lo que queda de su domingo. Descansen. Buenas noches, doctor. Gracias, doctora.